Muy bien, vamos a recordar lo que es un ecosistema, ¿verdad? Existen diversos ecosistemas en lo que es el planeta y acá nos muestra, entonces dice que un ecosistema es un sistema formado por un conjunto de organismos en el medio ambiente físico. En este caso, podríamos también determinar que el ecosistema va a ser el hábitat en donde vamos nosotros a encontrar, ¿verdad? Que puede ser para los animales, para las plantas, para nosotros mismos, es decir, los seres vivos, y que nosotros en un momento determinado tenemos una interacción con cada uno de los elementos que están dentro del mismo. Existen diversos ecosistemas, ya que todos están formados por seres bióticos, ¿verdad? También factores abióticos como tal. Aparte de ello, vamos a encontrar que todos tenemos una necesidad de poder subsistir dentro del mismo. Entonces vamos a encontrar que los ecosistemas tienen diferentes características que pueden ser acuáticos, pueden ser terrestres, ¿verdad? En su momento. Y de ellos nosotros es que tenemos el equilibrio de sobrevivencia o de vida como tal. Acá entonces, yo no me voy a detener mucho en esto porque nosotros ya lo vimos detenidamente en la unidad anterior. Tenemos entonces, dentro de los ecosistemas, vamos a encontrar elementos también que existen, lo que son los niveles tróficos, que son productores, consumidores y también lo que son los descomponedores. Se recuerda que habíamos dicho entonces en su momento que los productores van a ser todos aquellos organismos que son capaces de reproducir materia orgánica, es decir, que van a ayudar a otro elemento a poder subsistir de la misma cadena alimentaria. Entonces, de los productores es que nosotros vamos a recibir algo como tal. De los consumidores, su nombre lo indica, consumir, o sea, son aquellos organismos que se van a alimentar de otros seres para poder subsistir. En este caso, nosotros somos también consumidores, ya que empleamos las hierbas, las carnes para poder alimentarnos. Necesitamos entonces como tal de otro ser. Tenemos los descomponedores. En este caso van a ser todos aquellos elementos que se van a alimentar de la materia en descomposición, es decir, de aquellos carroñeros, ¿verdad? Por ejemplo, los gusanos, las aves de rapiña, que son los que se alimentan de elementos ya putrefactos como tal. Tenemos también que dentro de los componentes de los ecosistemas van a aparecer en los elementos bióticos y los abióticos. Estos dos elementos tienen subsistencia y su interacción en ambos como tal. Tenemos entonces que los bióticos van a ser todos aquellos seres vivos que habitan en nuestro planeta y los abióticos van a ser aquellos ecosistemas o condiciones o elementos que pertenezcan como tal a un ecosistema, pero que nosotros no le vamos a encontrar como tal una vida, ¿verdad? Pero sí una utilidad o una condición que nos ayude a nosotros a subsistir. Por ejemplo, las condiciones climáticas, los relieves, las variaciones del pH, la presencia de luz solar. Entonces sabemos que estos elementos como tal, a nosotros en su interacción entre los bióticos, vamos a encontrar que nos ayudan, ¿verdad?, a poder subsistir. Los tipos de ecosistemas tenemos entonces, hay diversos tipos de ecosistemas, están los acuáticos y los terrestres. Dentro de los acuáticos vamos a encontrar la presencia, ¿verdad?, de todos los animales que vivan en el agua como tal, ya sea un agua salada o un agua dulce como tal, ¿verdad? Sabemos que los ríos, los mares, no, perdón, los ríos, los lagos y las lagunas son aguas dulces y los mares, como tal, es agua salada. Ahí estamos entonces en esa división. Los ecosistemas terrestres, pues ya sabemos que es todo lo que comprenda, ¿verdad? La tierra seca, valles, desiertos, explanadas, llanuras, todo donde nosotros en realidad vivimos como tal. Y los ecosistemas mixtos van a ser aquellos ecosistemas que tienen ambas situaciones, ¿verdad? Entonces, tienen la combinación de ser terrestres y de ser acuáticos en su momento. Tenemos ecosistemas microbianos. En este caso van a estar formados por todos aquellos organismos microscópicos
que van a habitar, en nuestro ambiente como tal. Y dentro de estos, ¿verdad? Vamos a encontrar todas aquellas células que puedan estar. Por ejemplo, acá nos menciona, ¿verdad? En la flora intestinal. Están los ecosistemas artificiales que van a ser aquellos en donde el ser humano es el que interviene para poderlo desarrollar. Entonces, el artificial como tal, ¿verdad? Es creado, no es una situación que se haya desarrollado. Dentro de este ecosistema artificial podemos encontrar, por ejemplo, el sistema agrícola, cuando se hacen, por ejemplo, ciertos huertos o ciertos invernaderos, ahí nosotros podemos observar, ¿verdad?, que es un ecosistema artificial. Las características de un ecosistema vamos a encontrar, que van a haber, dijimos entonces, consumidores, van a haber, un consumidor terciario, un consumidor secundario y un consumidor, primario, ¿verdad? Esto también lo vimos la vez anterior, es una cadena alimenticia, aquel que va a producir directamente, el que come de la producción y luego el que come a otro ser vivo como tal, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto también en clases anteriores. Aquí están formados por bióticos y abióticos nuevamente, pueden ser terrestres, pueden ser artificiales o naturales, pueden tener una variación de acuerdo a la producción que presenten o a la función que desarrollen como tal dentro de lo que es el ecosistema. Aquí nos muestra un ecosistema de un arrecife, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado la vez anterior que cuando se tiene, por ejemplo, un desarrollo turístico, entonces acá vienen a dañarse ciertos aspectos de los ecosistemas y es aquí donde cabe resaltar el tema central de la clase. Nosotros vamos a ver a los ecosistemas de cómo están constituidos, pero el punto primordial es saber cómo están siendo dañados los ecosistemas. Los arrecifes se dañan, ¿verdad? Cuando son desplazados los cruceros. Entonces, hay algunos barcos que llegan a encallar, ¿verdad? En los arrecifes y llegan a dañarlos. Y recuerde que un arrecife, pues no se va a pegar, ¿verdad? Sino media vez está dañado, está fracturado y ya no se puede hacer nada por ellos. Entonces, acá nos muestra, por ejemplo, un arrecife de coralinos son de las más grandes, dice, concentraciones de la vida en el mundo submarino y tienen lugar dentro y alrededor de las estructuras coralinas que forman una barrera natural debido a la abundancia de materia orgánica que viven en ellos. Las especies, lo que son crustáceos y moluscos pequeños, sirven a su vez de alimento para estos depredadores. Les dije en una clase que en México había un arrecife muy precioso pero que cuando, un barco por problemas que tuvo, vino a encallar a este arrecife, que es una de las zonas primordiales, de las orillas o de las playas de México, y vino a fracturarlo, ¿verdad? Lo vino a dañar, y son cuestiones que vuelvo a repetir, definitivamente no se pueden recuperar. Tenemos las zonas abisales submarinas, son ecosistemas extremos, perdón, de poca presencia animal y una nula presencia vegetal, ya que la ausencia de luz solar impide que exista una fotosíntesis. Los organismos vivos que habitan allí se adaptan a la enorme presión del agua. Entonces acá vamos a ir viendo que cada uno de estos en su momento son explotados como centros turísticos. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, que dentro de la conducción hay ciertos conductores turísticos que van a ser específicos. Entonces, dentro de estos podríamos mencionar, ¿verdad?, al turismo acuático. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Llegan, se colocan el equipo, ¿verdad?, de buzo y empiezan a recorrer las zonas y sin darse cuenta empiezan a invadir el espacio que tiene, por ejemplo, este tipo de ecosistemas. Al dañarlos y invadir el espacio, están generando una descompensación para los seres que viven ahí. Y entonces esto viene a degenerar este hábitat para ellos. Y es por eso que nosotros estamos viendo desde este punto de vista, nuevamente vuelvo a repetir, a los ecosistemas. El daño que produce
en su momento el sistema turístico dentro de estos lugares como tal. Tenemos ecosistemas polares, nos dice que se caracterizan por temperaturas muy bajas y poco húmedas. Cuando hablamos de yo no sé, yo siempre hago alusión a las situaciones que uno puede observar. ¿Se recuerdan también que en su momento aquella película de Happy Feet, me parece, donde los pingüinitos, ¿verdad? No tenían que comer porque había sido como que una barrera de hielo y uno de ellos llega a un zoológico y atrae a las personas a llegar a su punto de origen, en donde, o sea, se estaban muriendo porque no tenían alimento y entre muchas cuestiones, eso en realidad pasa. El ser humano llega a invadir los espacios de los mismos animalitos, entonces ahí es donde empieza el problema. Y ellos se habían quedado, sin peces por toda la zona pesquera, ¿verdad? Que se había producido a gran escala. Entonces, estos problemas sí son reales y sí se llegan a dar. Los ecosistemas bióticos tienen un lugar dentro de los márgenes, de los ríos, arroyos, manantiales que están en la superficie terrestre. En este caso nos habla, sobre los seres vivos que están ahí, ¿verdad? Y de cómo ese movimiento dice que hace, que el agua sea muy oxigenada. Es decir, cuando hay mucho desplazamiento de personas que estén nadando, de personas que estén en lanchas, en barcos, en canoas o en movimiento, hacen que entonces estos mueran porque el flujo del agua hace que estos nutrientes en relación a la oxigenación que se da en el agua mueran los otros animalitos que están ahí. Los impactos negativos del turismo que ocurren a nivel mundial es extremado. Si nosotros vemos no solamente la invasión que se hace, sino la producción de desechos que las personas inconscientemente dejan en lo terrestre, en lo acuático, por ejemplo, en la quema de elementos. Por ejemplo, si usted va a acampar, pues igual lógicamente usted va a encender un fuego. Entonces, todo eso hace que en su momento, o sea, usted disfrute de algo natural, pero usted está generando alguna situación, ¿verdad? Que invada la actividad normal y natural de los seres vivos que pertenecen a ese hábitat como tal. Entonces, acá nos hace saber que existen muchos problemas que genera el turismo. En este caso, dice que los fuertes impactos son la erosión del suelo, el aumento de la contaminación de cuerpos de agua en áreas verdes, la incidencia del turismo que puede afectar en la pérdida del hábitat como tal de numerosas especies animales, muchas de ellas en peligro de extinción. También afecta en lo que respecta a la escasez de los recursos en poblaciones humanas. Si ustedes se dieron cuenta, el año pasado, cuando se dio esta fase de la pandemia así muy pronunciada y nos tuvieron, encerrados y aislados, todavía pueden buscarlo en los periódicos. Se manifestaba, por ejemplo, que en muchos lugares o en muchas zonas se pudieron observar todavía muchas especies. Por ejemplo, en Petén se observó un tigrillo, observó un leopardo, una pantera negra y otros elementos, otras especies que se tenían que estaban en extinción como tal. ¿Qué pasó? Cuando el ser humano se guardó, se reservó, se aisló, pues los animalitos se sintieron nuevamente libres en su hábitat y entonces eso vino a provocar, ¿verdad? Que ellos volvieran a salir, no sé, de sus refugios o de los lugares donde se encontraran. Entonces, acá es una clara muestra de que es el ser humano quien ha invadido el hábitat de otros seres y que por ende se ha destruido pues la naturaleza, los ecosistemas, los ambientes naturales y muchos daños que se han generado dentro de este punto de vista. Acá también podemos observar y nos dice, ¿verdad? El agotamiento de los recursos humanos. Uno de los elementos primordiales en el ser humano tenemos lo que es el agua. Y este es un líquido vital y preciado, ¿verdad? ¿Qué pasa con las industrias? ¿Qué pasa con las personas?
hay muchas personas que les gusta lavar su auto todos los días, ¿verdad? O aquellas personas que, o sea, pareciera que no tuvieran, noción de muchas situaciones, que solo llegan a regar, a la calle, ¿verdad? El agua como que para lavar las banquetas y con esto ya están. Entonces, esto viene a todos en general a provocarnos, grandes problemas. Imagínense, acá no lo muestra, ¿verdad? Dice que también las piscinas de los hoteles, los campos de golf. Pues yo no tanto pelearía con el aseo personal, ¿verdad? Pero hay personas en su momento, ¿verdad? Que tienen piscinas y hay que limpiarlas y renovar ese agua y ese agua pues no tiene otro uso más que para lo que se establece como tal, ¿verdad? Dentro de una piscina. Entonces todo ello hay que tener, mucha conciencia para tratar de minimizar y erradicar la pérdida de los elementos, como los menciona en este caso, en relación a el agua como tal. Acá también nos dice, ¿verdad? En verano, ¿qué pasa? Todo el mundo pues se va a las playas, a los sitios, balnearios, y es ahí donde empieza otra vez el consumo, no mesurado de lo que es el agua como tal. Y no solamente vuelvo a repetir eso, ¿verdad? El riego de plantas, innecesario. Ahorita en la temporada de lluvia, pues las plantas no necesitan tanto de agua, de regarlas, sino simplemente sacarlas a la lluvia como tal. Para lavar los autos no necesariamente tenemos que utilizar una manguera, ¿verdad? Y despilfarrar el agua. No necesariamente tenemos que lavar todos los días la calle, ¿verdad? Sino podemos desinfectarla un día sí, un día no. Y no necesariamente también tenemos que utilizar una manguera, ¿verdad? Para ello. Dentro de otras áreas mencionamos a los bosques, a las áreas verdes que son las afectadas. En este caso, la deforestación es algo que no se puede llegar a un consenso, a una sensibilización. Es más, lamentablemente aquí en Quetzaltenango, ¿verdad? Fueron talados todos los árboles que tienen años y años de estar a orillas de las carreteras principales. Y lamentablemente, pues, nunca se les dio un cuidado específico, sino siempre se ha buscado una solución inmediata, ¿verdad? Los árboles hay que podarlos para que no dañen, ¿verdad? Pues las casas o las áreas en las cuales se ubican. Pero hoy en día lo que hizo nuestro querido alcalde aquí en Quetzaltenango fue que cortar todos los árboles y matarlos de un solo, ¿verdad? Los turistas pueden evitar, dice, agentes contaminantes. En este caso, yo considero que no solamente tiene que ser el turista, tenemos que ser todos. Entonces, tenemos que evitar el uso de tirar basura, cualquier desecho, utilizar vehículos de forma pública, ¿verdad? Para no estar utilizando un vehículo privado de ir y venir a cualquier lugar. Acá, nos dice que un estudio estimó que un solo vuelo de regreso a lo que es el transatlántico emite el CO2, es decir, el carbono, ¿verdad? Que es otra fuente de contaminación. Imagínense todos los desechos que emite un solo avión. Es definitivamente bárbaro. Si nosotros podemos observarlo en los autos, ya viejitos, ¿verdad? De todo lo que generan, no nos imaginemos un avión definitivamente. Entonces, acá lo que hace es que a nosotros, como, administradores, de turismo, nos hace relevancia en cuanto a aquellos, datos importantes y relevantes que nosotros debemos de cuidar y mantener, evitar, ¿verdad? Que cuando yo provea o promueva un paquete, un viaje, un tour, una situación de turismo, que no venga a dañar al ecosistema, sino que al contrario, que sí sea un atractivo, pero en donde nosotros realmente lo manejemos, ¿verdad? De una forma sana y de una forma sensata. Acá nos muestra, ¿verdad?, cómo el humo de una empresa, pues, puede llegar a contaminar el ambiente en forma general. Y vuelvo a repetir, o sea, no es el daño que se genera a una sola persona, sino es al planeta entero. Y esto es lo que comprende, lo que son, en relación
a la destrucción o al daño que genera parte del turismo dentro del ambiente natural o dentro de los ecosistemas. Y por ello es de que se busca que todo ser humano que trabaje dentro de lo que es el turismo en su actividad laboral integre especificaciones, reglamentos, normas o mencione, ¿verdad? Aquellas situaciones específicas que vengan a minimizar el daño que genere nuestro trabajo, ¿verdad? Porque también tenemos que tener mucha claridad en que, ¿cómo le voy a decir a una persona, verdad, que está en un lago que definitivamente no se transporta en el lago? Pero yo pienso que todo tiene que ser en un momento determinado, en horas específicas, en grupos específicos, ¿verdad? Todo tiene que tener un orden acorde a las necesidades laborales que emita mi trabajo como tal, siempre y cuando velando y procurando que no exista como tal un desastre natural, ¿verdad? Con respecto a eso, que lo que yo provea, lo que yo promueva, pues no venga a provocar un desastre en la naturaleza como tal, sino que al contrario, ¿verdad? La persona pues quede complacida de su visita, de lo que pudo observar, de lo que pudo recorrer, sin necesidad de dañar alguna situación dentro de nuestro ecosistema. ¿Alguna duda respecto al tema? No, señor. Muy bien, gracias.